¿Qué tal? Buenos días. A ver, ¿qué te pasa ahora? Hola, buenos días. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas al curso sobre la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Hoy estamos en la clase 10 y vamos a terminar con esta clase de hoy el trabajo del sueño. Le hemos dedicado 3 clases, lo hemos visto en profundidad, la condensación, el desplazamiento, el cuidado de la representabilidad, y hoy vamos a hablar dentro de este apartado del cuidado de la representabilidad, vamos a hablar de los nuevos sueños típicos que trae aquí Freud, y vamos a ver el último operador del inconsciente, que es la elaboración secundaria, ¿vale? Pero antes de pasar a la materia, os quiero invitar a todos a las actividades de este fin de semana, que son muy interesantes. El viernes a las 7 de la tarde hay una conferencia de entrada gratuita sobre la interpretación de los sueños en la escuela, en la sede del Grupo Cero en Madrid. Viernes a las 7 de la tarde. ¿Está escrito? Sí, aquí viene toda la dirección y además también se puede hacer online. Si no podéis desplazar, pues aquí hay una dirección donde os podéis dar de alta en la conferencia y os llega unos minutos antes el viernes para que os podáis conectar desde vuestra casa, desde el ordenador. ¿Vale? Después, el viernes, después de la conferencia, nos vamos al concierto de Clémence Lonis, que canta poemas de Miguel Oscar Menasa de una manera maravillosa, con su guitarra y su fuerza y su bella voz, en el auditorio de la Escuela de Música Creativa en Madrid, en la calle del 2 de Mayo. ¿Vale? Y el sábado es el acontecimiento grande de este fin de semana, el recital de poesía de Miguel Oscar Menasa, Otro destino para los hombres. Es el sábado a las 7 de la tarde, recomendadísimo total para todas. Y también os quiero invitar especialmente porque voy a celebrar mi 41 cumpleaños. ¡Ole! Y voy a celebrar ahí en el recital con un vinito español, unos canapés y bueno. Entonces será un placer para mí contar con vosotras. Hombre, muy contenta. El sábado a las 7 de la tarde en la calle Princesa número 13 en Madrid. ¿Vale? Bueno, y pasamos entonces al temita. Entonces, empezamos por ver, y quiero dejar también un poco un tiempo para hablar y que preguntéis las dudas sobre este tema que es complejo, el tema del trabajo del sueño. Si habéis mirado el libro de Freud, es que ocupa muy extenso el trabajo del sueño, casi la mitad del libro, porque es un tema complejo que además Freud ejemplifica, pone miles de ejemplos para mostrar cómo funciona cada uno de los operadores, porque es la primera vez en la historia de la humanidad que alguien habla de eso, entonces se quería asegurar que todo se entendía muy bien, ¿vale? Pues todo esto es el trabajo del sueño, es casi la mitad de la interpretación de los sueños, ¿vale? Entonces, vamos a ver los nuevos sueños típicos. Saludamos por aquí a Pedro Morena, Alfonso Roldán, Alberto Trimboli, Marcela Martínez y Juan P. Tumbajoy. Buenos días a todos. Bueno, entonces, dentro de los sueños típicos, hay sueños que siempre tienen el mismo sentido, lo sueñan con quien lo sueñe. Ya habíamos hablado en clases pasadas de algunos sueños típicos, ¿os acordáis? Del sueño de examen, el sueño de estar desnudo, de avergonzamiento de la propia desnudez frente a otras personas, los sueños de volar, ¿no? Eso ya habíamos visto como sueños típicos. Entonces, ahora aquí nos va a decir Freud, hay sueños que siempre van a tener el mismo sentido, lo sueñe quien lo sueñe, y hay sueños que se repiten en las personas, pero tienen un sentido diferente, que hay que interpretarlos y que tiene que ver con lo que diga el soñante en su asociación libre, ¿vale? Bueno, siempre tiene que ver con lo que diga uno en su asociación libre, pero hay determinados sueños que son típicos, como dice estos, que siempre el sentido es el mismo, ¿no?
que son más simbólicos y que son más inconscientes, más universales, y otros que no, ¿vale? Por ejemplo, dentro de los que siempre tienen el mismo sentido estaba el sueño de examen, pero también hay otro que señala aquí, el sueño en que perdemos un tren, ¿no? El tren se va y uno quiere, o el tren, el autobús, un coche, lo que sea, ¿no? Quiere coger el tren y el tren se va, lo pierde. Bueno, dice, estos sueños, la interpretación tiene que ver con la palabra partir, ¿no? Parte el tren, que tiene relación con la muerte, el partir, ¿no? Chao, chao, el marcharse, ¿no? Entonces ahí es como si el sueño nos dijera, cuando uno pierde el tren, es tranquilízate, no morirás, ¿no? Igual que en el sueño de examen, lo sueña una persona que ya ha aprobado el examen o que ya ha superado la carrera y sueña otra vez como que está en el último examen de la carrera, ¿no? Y entonces el sentido del sueño es no te preocupes por esto que ahora te acontece en la actualidad, que ya una vez en el pasado estuviste en una situación de tensión y lo superaste bien, ¿no? Entonces esto que te va a pasar ahora, porque siempre son sueños que se sueñan cuando está algo importante que pasar en tu vida, ¿no? Tienes que hacer alguna cuestión importante, entonces es como si el sueño te dijera, no te preocupes, que ya hubo una vez anterior que sentiste lo mismo y luego lo superaste bien, ¿no? Bueno, pues este también, el del tren, es como si el sueño nos dijera que esta vez no te vas a morir, es un sueño, ¿vale? Y no te va a suceder nada. Luego están los sueños de estímulo dental, ¿no? Cuando uno sueña que se le caen los dientes o que se arranca una muela o... ¿Con qué creéis que tiene que ver esto? Como si te quitaran algo de la propia persona. Envejecimiento. O con un cambio que puede haber en tu vida. Bueno, más... Una separación. Pérdida casual, inesperada. Bueno, estos generalmente son sueños que despiertan muchísimas resistencias cuando se tratan de interpretarlos, ¿vale? Porque tienen que ver con la masturbación. Sí, y con el placer onanista de la adolescencia. Especialmente cuando los sueñan sujetos masculinos. Cuando los sueñan mujeres, está en relación con lo que decíais, ¿no? Pero dándole una vuelta más, porque tiene que ver con la separación, con el parto, con la castración de una mujer, ¿no? Y trae Freud aquí una frase, porque en alemán hay una expresión que es arrancarse una muela, ¿no? Que viene a ser como hacerse una paja, o arrancarse una paja, ¿no? Pero es una expresión del alemán. Bueno, estos serían los sueños, los que viene a traer Freud a añadir a aquellos sueños típicos de los que nos había hablado antes, de que siempre significan lo mismo, lo sueñe quien lo sueñe. Pero luego están los sueños cuyos contenidos son susceptibles de diversas interpretaciones. Y aquí están los sueños en que volamos, ¿no? Que nos vemos volar, o que flotamos, o que caemos, o que nadamos, ¿no? Estos no tienen un sentido general, sino que pueden significar en cada caso algo distinto. Como vimos, tienen que ver con impresiones de la infancia, ¿no? De que cuando los papás nos jugaban con nosotros, nos subían para arriba, para abajo, el caballito, ¿no? O nos hacían volar. Entonces toman esas sensaciones de nuestra memoria, proceden de reminiscencias infantiles. Lo que pasa que uno en el sueño se ve como un adulto, como en la época, como en la actualidad, y no ve los brazos. Desaparecen los brazos del adulto que le llevaba cuando era niño, entonces se ve volando. En algunos adolescentes se ha observado que las crisis histéricas, sean crisis epilépticas o de otro tipo, ¿no? Porque la histeria toma diferentes formatos y se mimetiza y se confunde a veces con enfermedades de carácter orgánico, ¿no? También los movimientos que produce la crisis son parecidos, serían una reproducción de esos ejercicios, de esos juegos infantiles.
En el sueño lo que sucede entonces, esas sensaciones que proceden de un placer sexual, de un placer, para el niño era placentero, es placentero, y te dice, otra más, más, ¿no? Le pide al papá para que le haga otra vez el jueguito porque le produce placer, ¿no? Pero en el soñante las sensaciones placenteras se transforman en angustia a veces en el sueño. Otras interpretaciones de los sueños de volar, aquí trae Freud muchos ejemplos, muchos sueños, que os animo a que los leáis. Trae el de una paciente que era bajita, ¿no? Y que le repugnaba todo lo referente al comercio sexual. Podía oír hablar de eso, le repugnaba. Y entonces se veía en sueños volando a cierta altura, sin tocar el suelo. Gracias, Nuria. Bueno, entonces ahí se lo interpreta como que ella, claro, al volar es como que y ella era bajita, ¿no? Eleva su cabeza por encima de cierta región, ¿no? De cierta región genital. En otros pacientes el volar expresa la realización de un deseo, ¿no? Que vendría a ser más un equivalente a ese sentido que le da el poema de volar, el pájaro vuela en busca de su amor, ¿no? Hola, buenos días. Entonces también puede tener esa interpretación de volar, de realización de un deseo. Y luego también trae los casos de otras soñantes que soñaban que se convertían en ángeles en el sueño, ¿no? Y volaban. Que también dice, en esos casos era como una compensación, porque nadie les decía durante el día que era un ángel, que eran como angelicales, ¿no? Entonces soñaban esa cuestión por la noche. También tiene otra connotación, el sueño del vuelo, por su conexión íntima entre el vuelo y el pájaro el pájaro con su conexión con el símbolo del genital masculino. ¿Vale? También tiene esa acepción en algunos soñantes. Y otros relacionan también el volar con la erección. Como cuando habíamos visto también en esa traducción simbólica de los productos oníricos, que el dirigible, ¿no? que podía ser un equivalente de la erección, ¿no? Todo aquello que se eleva, ¿no? Entonces el volar también puede ser un equivalente a eso. Bueno, luego los sueños en que nos vemos caer, nos vemos que nos caemos en el sueño. Dice que en las mujeres tiene una clara connotación de entrega a una tentación erótica, ¿no? Caer en la tentación. Caer en. Y dice que esto está relacionado porque cuando somos niños, al niño que se cae, enseguida aparece un adulto a levantarle, a darle un beso, a acariciarle, ¿no? A veces incluso dice cuando el niño se cae de la cama, los padres se lo meten con ellos en la cama. O sea que hay una asociación infantil entre el caerse y el erotismo, ¿no? Los sueños de estar nadando, donde uno se ve nadando, suelen darse, dice, en personas que tenían como costumbre, cuando eran niños, orinarse en la cama, que padecían enuresis. Y nos trae esa relación también con el fuego, que cuando también uno sueña con fuego puede tener que ver con la enuresis infantil. ¿Veis que cuando los adultos le dicen al niño no juegues con fuego, que te vas a hacer pis en la cama? ¿No? Porque está relacionado el erotismo uretral, ¿no? Con el fuego, con el apagar el fuego. Con la orina, ¿no? También es una cuestión de ambiciosa, un símbolo de ambición en el niño, el erotismo uretral. Otros sueños, por ejemplo, donde uno se ve avanzando por estrechas callejuelas, ¿no? O sueña que que le persiguen unos ladrones, o que entran los ladrones, vienen a robarle. O que escapa a través de una serie de habitaciones, o que huye perseguido por animales, por un toro o un caballo, ¿no? Y tú vas corriendo ahí en el toro.
o que alguien le persigue al soñante con un cuchillo o con una pistola o que le persigue. Tiene que ver, son sueños característicos de personas que padecen angustia, neurosis de angustia, ansiedad. Claro, por esa cosa de el huir, parece, ¿no? La persona con ansiedad se caracteriza porque va con ese apresuramiento por la vida, parece que va huyendo de algo, se apresura, da el siguiente paso, da 3 pasos sin haber dado el primero. Si quiere saltar, quiere llegar al final antes de haber dado los pasos necesarios para dar al final, el neurótico de angustia, ¿no? Entonces, eso se expresa en los sueños de esta manera: está perseguido, vienen los ladrones, o le persigue un toro, un animal, escapa, ¿no? Están también los sueños edípicos. Los sueños edípicos serían aquellos donde uno se ve, pues ya haciendo el coito o un acto sexual con la madre o con el padre, ¿no? Que puede ser así directamente, que aparezca en el sueño, o puede ser que aparezca como con algún subrogado, ¿no? Aquí trae Freud el ejemplo, por ejemplo, de Julio César, que sueña que está haciendo el coito con su madre, ¿no? Y lo interpreta, el oniro crítico, como que va a conquistar una tierra, por la relación madre-tierra, ¿no? Eran gente, claro, que estaban en esa ocupación, ¿no? De conquista, de conquistar. Entonces, ¿ves? Para ese contexto se lo interpretaron así. Pero dice que, claro, también a veces trae varios ejemplos donde él interpreta al paciente, al soñante, esta cuestión del sueño edípico, y en principio el soñante dice que no me lo creo yo mucho eso, ¿no? Tal. Pero luego continúa asociando y en su asociación libre da información que viene a corroborar la interpretación, ¿no? Porque trae a la madre o trae al padre, porque es así, realmente la interpretación no es que el otro te vaya a decir sí, ha acertado usted, exactamente. Generalmente no es así la respuesta del interpretado, ¿no? Sino que es más bien cuando dice, eso no lo había pensado nunca, eso quiere decir, es correcto. O te dice, no, eso no puede ser. Pero después, a continuación, empieza a hablar y te empieza a dar información que viene a corroborar esa interpretación. Eso es lo más habitual. Luego, sueños de pasajes. Hola, buenos días, Antonio Zamorano. Sueños o pasajes donde, o sea, con pasajes o localidades donde uno siente que ya ha estado allí, que le resulta familiar, como un déjà vu en la vida despierta, ¿no? Que uno dice, yo ya estaba aquí, o yo esto ya lo he soñado, o lo he vivido. Bueno, pues también en el sueño puede darse esa sensación. Esto tiene que ver con el órgano genital materno, con el útero materno, ¿no? Sueños donde uno avanza por estrechísimos espacios, o donde nos hallamos sumergidos en el agua, estamos dentro del agua. Bueno, esos sueños expresan fantasías con respecto a la vida intrauterina, ¿no? Está en el líquido amniótico, o va a salir por un lugar muy estrecho, ¿no? La vagina, pero son fantasías, ¿eh? No es que el niño cuando está dentro de la barriga de la madre ya tiene psiquismo, no. Son fantasías que después en la infancia los niños elaboran acerca de cómo debe ser cuando van descubriendo qué es eso de estar que hay un niño dentro de la barriga de la madre y le van contando historias, ellos elaboran esas fantasías de que ellos han estado ahí dentro. Los sueños de arrojarse dentro del agua son, por antítesis, sueños de nacimiento, es decir, salir del agua. Cuando uno sueña que se arroja al agua o que sale del agua, son sueños de nacimiento. Por ejemplo, trae algún ejemplo Freud aquí donde es una persona que ha cambiado mucho, que siente que en el análisis ha vuelto a nacer, ¿no? O sea, el sueño lo trae y la interpretación es esa. Es a donde llega en el análisis de ese sueño, que lo siente como un volver a nacer a la vida, ¿no? Su psicoanálisis. Pero soñó con que salía del agua. O sea, son como, viene a ser parido, es la traducción.
Luego están los sueños de estímulo vesical que interrumpen el reposo, es decir, que te empiezan a entrar ganas de orinar y te tienes que despertar y te interrumpe el sueño, ¿no? Bueno, entonces aquí en estos sueños realmente es un estímulo sexual que se expresa o se intenta satisfacer a través de la vía uretral, que es una vía infantil de la sexualidad. Es decir, el niño, por ejemplo, un niño pequeñito, que tiene una excitación sexual, ¿no? Es común, ¿no? Todavía no tiene preparada la genitalidad para tener una eyaculación, ¿no? Entonces es común que se haga pis, ¿no? Por esa excitación sexual. Bueno, pues en el adulto también es como si en estos sueños que te interrumpen el reposo y te tienes que levantar a hacer pis, es como si esa excitación sexual hubiese tomado la vía infantil del erotismo uretral, ¿vale? En vez de la vía genital, porque también puede pasar en el adulto que tenga una polución nocturna, ¿no? Pero toma la vía uretral. Y entonces aquí nos traen algunos... Otto Rank hace un estudio en relación con esto. Otto Rank era un discípulo de Freud, y Freud trae aquí algunos equivalentes simbólicos de lo que sería el erotismo uretral. Por ejemplo, agua sería equivalente a orina, equivalente a semen, equivalente a líquido amniótico. Barco, agua. Por eso los sueños de agua son equivalentes al líquido amniótico. Sales del agua, ¿no? Pero ahora creo que vas a tener más información, porque también, por ejemplo, barco equivalente a navegar, como urinar, o también a útero, caja, ¿no? Si tú te ves en un barco navegando en el agua, ¿no? O mojarse equivalente a enuresis, hacerse pis, equivalente a coito, equivalente a embarazo, ¿no? En nuestro inconsciente son como equivalentes simbólicos. Nadar equivalente a plenitud de orina, equivalente a residencia del feto. Lluvia equivalente a orinar, equivalente a símbolo de la fertilidad. Viajar, en el sentido de ir en coche, que en alemán hay una expresión que también se dice bajar, es equivalente a levantarse de la cama, equivalente a realizar el acto sexual. Viajar también por su identidad genésica con la expresión viaje de novios. Orinar equivalente a evacuación sexual, polución, ¿no? Lo que decíamos, que los niños a veces se orinan y ya cuando son más mayorcitos tienen una polución nocturna. Todo esto es un estudio que hace Otto Rank, y que Freud trae aquí aquellos equivalentes que él ha contrastado en los sueños de los soñantes. Y luego estarían los sueños de estímulo intestinal, que existe una conexión simbólica entre algunos símbolos a este respecto, como es, por ejemplo, el excremento y el oro, o el dinero, ¿no? Eso se ve en el lenguaje, ¿no? Cuando hay gente que dice el dinero es una mierda, el dinero lo corrompe todo, lo ensucia todo, ¿no? Es una cosa... Ahí está como equivalente de caca, de mierda, ¿no? Que es un equivalente simbólico en el inconsciente. Y tiene que ver con la constitución psíquica infantil, porque en las heces es el primer regalo que el niño le da al mundo, con el control de esfínteres, ¿no? Es cuando empieza a retener, expulsar. Lo doy, no lo doy, lo doy, no lo doy. Estoy contentito con mi mamá, le hago la caquita. Ay, dale la caquita a mamá, dice la mamá, y el niño le hace la caquita y la mamá se pone tan contenta. Pero como esté cabreado con la mamá, no le da la caquita. Y está varios días sin hacer caquita y la mamá se preocupa un montón porque el niño no hace caquita. Es una actitud de desafío, de obstinación del niño, ¿no? Ahí nacen esos rasgos de carácter de la personalidad. Entonces, es el primer regalo que el niño le da al mundo. Entonces, excremento es un equivalente a regalo, y después cuando el niño empieza a conocer el significado del dinero, ya, equivalente a dinero.
Los sueños de salvamento, sueños donde se salva a alguien sacándole del agua, por ejemplo, que son los equivalentes a sueños de nacimiento, es parir, equivalente a parir. Cuando es una mujer quien lo sueña, es salva a alguien, lo saca del agua, pare. En los hombres tiene otra significación, los sueños de salvamento, y tiene más que ver con lo que Freud llama una elección especial de objeto en el hombre, que son esos hombres que solamente se pueden enamorar de mujeres a condición de salvarlas, ¿no? Mujeres que están degradadas para ese hombre, ¿no? Pues yo qué sé, prostitutas o mujeres que, bueno, lo que es para ese hombre sea degradada, porque por ahí es una mujer que trabaja y entonces la salva de trabajar, se casa con ella y ya la mujer no tiene que trabajar, depende de... Al contrario, la encadena. Claro, sí, exacto, pero por eso te digo que depende de ese hombre. La psicología, claro. Claro. O también hombres que se casan con mujeres de clase social inferior y como que sube la mujer de clase social, ¿no? En ese sentido son hombres que solo se enamoran de una mujer a condición de que sea una mujer que va a ser salvada por él. Que le deba. Sí. Claro. Entonces los sueños de salvamento en el caso de esos hombres tiene más que ver con ese salvar a la mujer. Luego, los ladrones, los asaltantes nocturnos y los fantasmas, ¿no? A los que se les teme no solamente cuando se sueña, muchos niños tienen terrores nocturnos que sueñan con fantasmas o con ladrones que vienen a casa, ¿no? Y adultos también, ¿no? Y siempre proceden de reminiscencias infantiles, de recuerdos infantiles que se han disfrazado y llegan al contenido manifiesto así, en forma de fantasmas y en forma de ladrones. Y dice Freud, ¿con qué tiene que ver cuando hacemos la interpretación y el análisis? ¿Qué surge en la asociación libre de estos pacientes? Los visitantes nocturnos son esos que en la infancia venían y despertaban al niño para ir a orinar o para asegurarse de que el niño no se estaba tocando, ¿no? Que le despertaban a la noche, los visitantes nocturnos. El ladrón casi siempre representa al padre. Esto se ve en la clínica, yo lo he visto en la clínica con los niños, ¿no? Un niño que no podía dormir, tenía terrores nocturnos porque soñaba que venía un ladrón con un cuchillo además, ¿no? Era el representante, el padre representando la castración, ¿no? Muy lindo ese caso. Bueno, entonces, el ladrón representa al padre y los fantasmas suelen ser figuras femeninas. Son subrogados, representantes de figuras femeninas que suele ser la madre o alguna hermana. Este fantasma es por camisón. Son reminiscencias de la infancia. Bueno, y para acabar este apartado hay 3 puntos que no los vamos a ver, pero que los podéis leer en casa, que son el cálculo y el discurso oral en el sueño, los sueños absurdos y los afectos en el sueño. Son apartado F, G y H. ¿Vale? Que los podéis leer y si tenéis alguna pregunta, pues lo vemos. Y ahora vamos a pasar al quinto operador del inconsciente, perdón, al cuarto. He dicho quinto. Cuarto operador del inconsciente, que es la elaboración secundaria. Habíamos visto la condensación, el desplazamiento, el cuidado de la representabilidad o puesta en escena, y ahora vamos a ver la elaboración secundaria. Todos ellos son los trabajadores del sueño, los operadores que trabajan con el material para producir el sueño manifiesto, el sueño que nosotros recordamos. Bueno, este operador, claro, porque hemos visto que no todo lo que hay en las ideas latentes, o sea, cuando contamos el sueño manifiesto, cuando el soñante cuenta al psicoanalista el sueño, es un sueño que tiene media página, decíamos. Si lo escribimos son 2 párrafos, 3 párrafos a lo sumo. Pero cuando le pedimos hable libremente sobre el sueño, ahí empieza a hablar y hablar y hablar y va relacionando una idea con otra idea y otra idea, otra idea. Parece que se va del tema
pero sigue asociando y se van relacionando las ideas, las cosas, ¿no? Hasta que con todo ese material podemos hacer una interpretación del sueño. Pero para eso nos tiene que dar todo ese material de la asociación libre, de las ideas latentes, ¿no? Entonces, cuando comparamos el sueño que él recordaba con todo el material de las ideas latentes, vemos que no todas las ideas latentes han pasado al sueño manifiesto. Ha pasado una selección hecha de acuerdo con los intereses del inconsciente. Es decir, engañar a la censura, que no se entere nada de la conciencia, no se entere de nada de lo que está pasando en realidad, que se está expresando un deseo infantil prohibido, ¿no? Entonces todo el trabajo del sueño es para deformar, para camuflar, para disfrazar y que la conciencia no se entere de nada. Por eso pasan, como vimos en la condensación, pasan aquellos elementos que están múltiplemente determinados, es decir, que son centros en los que convergen toda una serie de ideas latentes. Entonces esos puntos, esos centros múltiplemente determinados son los que pasan al contenido manifiesto. Y además pasan sin conexiones lógicas entre ellos, porque decíamos, no se representa ni el si esto, entonces aquello, o esto, o aquello, si esto... o sea, las relaciones lógicas no quedan representadas en el contenido manifiesto, las relaciones lógicas de las ideas latentes. Entonces, el sueño manifiesto se las arreglaba de otra forma para expresar la relación entre las ideas latentes, que ya lo vimos, ¿no? Y luego la puesta en escena, el cuidado de la representabilidad, que era esas ideas abstractas de las ideas latentes se permutaban, se transformaban en otras ideas, expresiones verbales que ya eran fácilmente representables en imágenes o de manera concreta, ¿no? Todos estos elementos están actuando para pasar de las ideas latentes al sueño manifiesto. Y ahora vamos a ver la elaboración secundaria, que también es un operador para engañar a la censura. Como todos ellos, es un operador del inconsciente. Lo que pasa es que la particularidad de la elaboración secundaria es que se parece al pensamiento despierto. Es decir, produce un efecto en el sueño manifiesto como si tuviera una lógica, le da una coherencia, como si fuera el guión, le da un guión al sueño que recordamos. Entonces se parece como al pensamiento preconsciente, al pensamiento despierto. La censura, cuando nosotros dormimos, está también adormecida. La censura, por eso pueden pasar, aunque sea disfrazados, pueden pasar elementos del inconsciente al preconsciente, a condición de transformarse, de disfrazarse. Pero es porque la censura está un poquito dormida. Nunca del todo, siempre hay censura. También cuando dormimos. Pero luego durante el día esta censura está exageradamente puesta, ¿no? Que luego uno siempre comete un lapsus o se olvida de algo que es importante, o ¿no? Porque el inconsciente siempre pulsa por expresarse y ahí lo consigue, en el lapsus, en el síntoma, en el olvido. Pero durante los sueños la censura está más baja. Por eso, dice Freud, los sueños son la vía regia de acceso al inconsciente. Es el momento donde podemos aprender a atrapar el inconsciente con más facilidad a través del sueño. Bueno. A veces cuando la censura se ve sorprendida, incluso por un sueño, es decir, que no la ha podido parar y le sorprende el sueño tanto que le produce como cierta angustia o como para despertar, aparece un recurso del sueño que seguro que os ha pasado alguna vez, que dice: no te preocupes, que estás soñando, no es más que un sueño, ¿no? Es para seguir durmiendo, para no despertarte, pero porque ha estado la censura se ha visto sorprendida. El deseo que se expresa en el sueño de alguna manera ha logrado burlar a la censura y casi le despierta al soñante, ¿no?
casi, pero aparece ese recurso que le dice, no te preocupes, que es solo un sueño, que no es verdad. Entonces, la instancia censora introduce en el contenido manifiesto ahora ciertas interpolaciones, ciertas ampliaciones, ¿no? Tanto es así que Freud dice que la elaboración secundaria consiste en tapar con piezas y remiendos las soluciones de continuidad del edificio del sueño. Es decir, viene a poner uniones a esos fragmentos de sueño que han quedado, digamos, despedazados, absurdos, porque es la selección que hizo el sueño de las ideas latentes y que queda en el sueño manifiesto sin ninguna lógica. Entonces ahora la elaboración secundaria viene a poner uniones, fragmentos, parches, piezas para llenar esos huecos, esas lagunas. La consecuencia es que el sueño pierde su aspecto primitivo, absurdo e incoherente y se aproxima a la contextura de un suceso racional. Es una función psíquica análoga a la del pensamiento despierto. Esto lo hacemos siempre en nuestro pensamiento despierto. Es decir, parece poseer un sentido. El sueño parece ya que tiene un sentido. Dice, pues sí, es fácil de interpretarlo y uno se queda con el sueño manifiesto porque ya tiene como... es una peliculita, ¿no? Un sentido. Dice, pero esto está a 1000 leguas de distancia de del verdadero sentido del sueño. Hay que interpretarlo, porque es también un operador del inconsciente, es decir, ha trabajado para confundir a la conciencia, ¿no? Para disfrazar ese producto. Entonces hay que interpretarlo igual que cualquier otro sueño, aunque tenga una coherencia, aunque tenga aparentemente un sentido. Es decir, son sueños que de alguna manera, estos en los que ha participado la elaboración secundaria, ya hubieran tenido una primera interpretación antes de que nosotros los interpretemos. ¿Vale? Hay sueños en los que la elaboración secundaria ha participado hasta cierto punto y entonces aparecen, te lo cuenta el soñante y es muy lógico, muy clara la historia, pero a partir de un punto ya se vuelve todo incoherente, confuso, ya se pierde, ¿no? Ya no queda claro, porque la elaboración secundaria ha actuado, pero solo hasta cierto punto. Y hay sueños donde no actúa para nada, es decir, son totalmente absurdos, no se entiende nada del sueño, no hubo elaboración secundaria. Y otros sueños donde ha participado totalmente, se entienden a la perfección. ¿Vale? Pero cualquiera de los tres hay que interpretarlos. Pero hay sueños que son clarísimos. Tú, por ejemplo, deseas hacer daño a una persona porque te lo ha hecho, sueñas exactamente en el sueño que le haces daño y te levantas súper feliz. Ahí yo creo que no habría que interpretar, porque deseas hacerlo en la realidad y en el sueño te da... Sí, pero también hay un disfraz. ¿Sí? Sí. Aunque lo veas claramente a la persona y sea lo mismo que tú piensas que le harías. Claro, porque ahí toma, que es lo que hace la elaboración secundaria, precisamente toma una fantasía preconsciente. Tu fantasía de hacer daño a esa persona, eso lo has fantaseado ya. Es que no es fantasía, es deseo a veces de hacer daño a esa persona porque te lo ha hecho y sueñas exactamente igual que le harías lo que tú... Claro, lo que tú has fantaseado. Claro. Es decir, ahí toma el sueño, toma una fantasía preconsciente, es decir, que tú eres consciente de que le harías daño a esa Además persona. te levantas muy bien. Y toma esa fantasía y la ejecuta en el sueño manifiesto, pero es para engañarte también. Es para que no sepas verdaderamente o a quién se dirigen esos deseos hostiles, que no es a esa persona, ¿no? Puede haber habido un desplazamiento en cuanto a la persona a la que le diriges la hostilidad, o por ahí es que esa hostilidad que se representa en el sueño manifiesto en realmente es lo contrario, es un deseo sexual, o es un amor reprimido, o es un... Es decir, que ya ahí también está disfrazado. Ya no es tan claro como tú lo ves ahí. Claro, por eso precisamente la elaboración secundaria es muy retorcida. Porque toma cosas de tu preconsciente para engañar a la conciencia, por fantasías que tú tienes, como es es que yo tengo un deseo de venganza hacia esa persona, consciente. Por eso, entonces toma eso que va a ser fácil para engañarlo, porque tú te levantas tan feliz. ¿No? Entonces, De hecho,
algo, ¿no? Algo positivo en ese sentido, ¿no? Se ha quedado más tranquilo. Soñar. Claro. Que ha sido solo en el sueño, que no lo ha hecho en la realidad. Y el Más civilizado. ¿el subir montañas qué significa? El Subir subir- montañas, ¿qué es? Si es un sueño recurrente. Pues depende de lo que O sea diga el que soñante. no No es un sueño No es un típico, sueño típico. pero tiene que ver, claro, con lo que nos diga el soñante en su asociación libre. Hemos visto algunos sueños de subir montañas en el curso, como el de el paciente que soñaba que subía la montaña y con la amada en brazos y que se asfixiaba, tal cual. Pero que venía a representar una escena de Safo, de Daudet, donde subía la montaña con la amada en brazos y al principio era una cosa fácil y a medida que alcanzaba la cima se iba haciendo más difícil, ¿no? Pero la interpretación al final tenía que ver con que esa persona que le subía era él el que iba a cuestas, ¿no?, en los brazos de otra persona que por las diferentes asociaciones que hace el soñante era la nodriza. O sea, que tenía que ver con una fantasía infantil con respecto a su nodriza. Pero también el subir escaleras, por ejemplo, que también puede ser que por ahí con montañas, tiene que ver con el coito, por la sensación que decíamos de la taquicardia, la respiración, ¿no?, el cansancio. Pero no es un sueño típico, eso hay que Hay que indagar mucho, ¿no? hay que dejar de hablar al soñante. No se puede interpretar solo a partir del sueño manifiesto, sino que tiene que dar todas las ideas latentes porque va a depender de lo que diga. A saber con qué tiene que ver, dependiendo de lo que tú digas. Eso. No ni lo que yo, ni lo que ella, ni lo que digas tú, que es la que lo ha traído. ¿Y qué sentido puede tener? O que esto no es un sueño, es un señor que a sus 91 años, cuando mete las manos en agua fría, se mea sin darse cuenta. Ajá. Si es caliente, no tanto, pero si es fría, se mea y no le da tiempo a llegar al baño. Ajá. ¿Esto con qué está relacionado? De niño te lo hacían. Meter las manos y abrir el grifo para que fueras al baño. A mí me lo han hecho. Y de hecho yo se lo hago a mis nietos. Sí, Y es que es matemático, vamos. operarte de vejiga, yo qué sé, o cualquier Es operación. fisiológico. Sí, eso es fisiológico, sí. Sí, Es sí. fisiológico. A mí está de niña me lo han clarísimo. hecho, yo se lo hago a mis nietos y funciona de maravilla. A los 91 años me empieza a suceder, es decir, La infancia le vuelve. se pega los cacharros Sí. y Hay que leer Pavlov, los reflejos primarios. Es que Volvemos a hay... Bueno, pero Pablo trabajaba con perros, nosotros somos humanos. Bueno, que somos humanos, pero Los perros eran más se inteligentes, nos sale la bastante más. saliva cuando tenemos mucha hambre al ver la comida o al olerla. Eso es fisiológico y es Sí, normal. pero en el ser humano todo está pervertido por el lenguaje. Es verdad. Ah, no, César. vamos a rechazar la No, fisiología, por ¿no? supuesto que no, pero el ser humano está pervertido por el lenguaje. Quiere decir que le puede no haberle pasado en toda su vida ese reflejo condicionado, según tú, que es meter las manos en agua fría, que no a todo el mundo le pasa, que metiendo las manos en agua fría vaya a hacer pis. Sí, pero un momento. Pregúntaselo, porque a lo mejor se también lo en han agua hecho. fría meter las manos es para no tener una erección, por ejemplo. También puede ser, depende de lo que se me diga. ocurre ahora, o sea, Con el frío orinas, pues con el pum. Sí, lo del grifo y las manitas al agua, vamos, en mi época eso yo creo que pero lo han vamos, hecho es muy todos. llamativo. A mí cuando me lo contó el otro día digo, ojo, Que te diga, que te... Con cosquillas así, pum, 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 pum. Hacerte así y venir de la orina. Sí, sí, en estados Claro. posoperatorios. Que has en- quedado débil, chichi, amén de abrir el grifo del El del grifo lavabo. y mete las manitas Total. aquí. Yo es que sí, lo recuerdo de niña, ya digo, y yo lo he practicado y es que funciona. O los críos, vamos, o por lo menos a mí me funciona, no sé si a otros no les funciona. Que sí, por supuesto existe la fisiología en el cuerpo humano. ¿Cómo no va a existir la fisiología? Pero somos animales peculiares por el hecho de hablar. Para mí es que no perjudica, no, el hecho de hablar ayuda porque yo en vez de matarle le puedo decir lo que Sí. pienso y así arreglo, Sí, digamos, de ser pero posible. también dos animales en celo se encuentran y hay acto sexual.
Ya está, no hay más complicación. Pero un hombre y una mujer que están deseando encontrarse para tener una relación sexual, van al cine, él o ella dice, mira qué guapo el protagonista. Ah, me gusta. El otro se pone celoso, acaban discutiendo y se van cada uno a su casa. Que el lenguaje lo que tiene puede trastocar todo lo que es lo fisiológico, lo que es la tendencia animal, digamos, en nosotros. Por eso unos lo utilizan mejor y otros lo utilizan Por peor. supuesto, por Es eso hay que aprender a cómo hablar, utilizarlo. hay que aprender a conversar, hay que aprender a escuchar al otro, a saber que los celos son deseos, todas esas cosas, por eso hay que conocernos como hablantes que somos, que es la complejidad, tenemos una complejidad mayor porque por el lenguaje. Y por eso también es muy importante la técnica del psicoanálisis, que es la asociación libre. Porque todo esto que vemos de las equivalencias simbólicas es como un recurso, ¿no? Como recurso para la escucha, pero es siempre el soñante el que tiene que hablar. Y depende de lo que diga ese soñante. O sea, no vale que asocie otra persona sobre lo que diga sobre ese sueño, ¿no? Es él, es el soñante el que tiene que asociar y ahí ya nos va marcando el camino a seguir en ese caso, para ese sueño. Que es particular de lo que él o ella diga. No hay dos mentes iguales, no hay dos personas iguales y la persona no es igual a sí misma de un día para otro, ni siquiera en el mismo día. Entonces llegamos a lo de que uno nunca podría interpretar sus propios sueños. No. Tiene que ser otra persona y bien preparada para que le interprete lo que es. Así que Exacto. no vale la pena matarnos con las ideas de que, ay, he soñado esto, ¿qué quería decir? No, hombre, un poco uno siempre tiene deseo de saber. Claro, por eso Claro. digo que hay que ir desprendiéndose de este deseo porque uno solo no puede. No, también puedes psicoanalizarte tus sueños para saber el sentido de tus sueños. Sí, sí me interesa mucho, pues si veo, no, lo que sea, pero es que yo misma no seré capaz de... No, a ti misma no. De hacerlo. A ti Esa misma era no. la idea. Claro, Pero no. Freud lo hacía consigo mismo, porque muchos de los sueños son Pero no soñados lo por hacía él y consigo elaborados mismo. por él. No lo hacía consigo mismo, lo hacía teóricamente para nosotros. Es para todos los sueños que nos trae Freud son utilizados teóricamente. Sí, claro, él se pone como hombre que sueña ahí, asocia libremente, a pesar de que va a confesar cosas propias de su vida personal, Sí. pero se pone como sujeto experimental para que veamos. Para nosotros lo hace, para la teoría, para los futuros psicoanalistas, para los futuros teóricos. No lo hace para él como uno que diga, me voy a psicoanalizar. Y es que no se puede. Entonces él lo hizo, pero para Como ejemplo. claro, para teorizar en escritura, ¿no? Después uno no puede psicoanalizar sus sueños, porque aunque sea el mejor psicoanalista del mundo, tiene que... Porque la máquina del psicoanálisis requiere de esa función, de la escucha del otro. Si no hay escucha del otro, no hay psicoanálisis, no hay máquina, falta una pieza de la máquina. Aunque si no te decides, por ejemplo, para hacer psicoanálisis, yo creo que es importante, aunque no vayas a saber el sentido, pero sí es importante, yo creo, escribirlos, tenerlos en cuenta, contarlos, ¿no? Porque yo creo que es una manera de atender la parte inconsciente, me parece a mí, ¿no? Por lo menos atención, ¿no? Luego, efectivamente, si quieres hacer un psicoanálisis, pues ya sabrás interpretaciones, que es lo que yo entiendo. Pero yo sí creo que es importante no ignorarlos, ¿no? O sea, Claro. ya no va a paso del sueño, ¿verdad? Son tonterías, ¿no? No son tonterías, es la vía regia de acceso al inconsciente. Claro, si los interpretas, si no, pues bueno. Si no lo interpretas, pues bueno, se queda ahí. Te quedas ahí, bueno, sabes que sueñas, por lo menos sabes que sueñas. Hay gente que ni siquiera sabe que sueña o niega que sueña, niega totalmente que tiene psiquismo, ¿no? Por ejemplo, la estructura psicosomática, la enfermedad psicosomática, ahí es una negación de lo psíquico, ¿no? Claro. Entonces los que no sueñan o no se acuerdan de lo que sueñan, porque seguro que sueñan, ¿cómo le vamos a analizar? A psicoanalizar, digo. Sí. Si él no tiene, si no puede contar ningún sueño
No, pero para psicoanalizar no hace falta que sea un sueño. Es decir, que el sueño lo trae Freud para exponer y para mostrarnos cómo funciona el aparato psíquico. O sea, para mostrarnos cómo funciona todo esto de la condensación, el desplazamiento, el cuidado de la representabilidad, porque dice, es un prototipo ejemplar de producto psíquico, de producto del aparato psíquico. Entonces, como soñamos todos, voy a utilizar ese producto ejemplar para mostrar a todo el mundo cómo funciona el aparato psíquico y que no me digan que es que esto solamente le pasa a los neuróticos obsesivos o a los histéricos o a los fóbicos, sino que quiero generalizar esto que he descubierto de cómo funciona, ¿no? De cuáles son las operaciones psíquicas inconscientes para producir un sueño o para producir un síntoma o para producir un lapsus o para producir un olvido. Son los mismos mecanismos. Y claro que cuando se exageran algunos de esos mecanismos, pues ya aparece un síntoma, una patología, pero que es una diferencia de cantidad en el uso de los mecanismos psíquicos, ¿no? Es lo que nos viene a decir, que no hay nada roto, no hay nada estropeado en el aparato psíquico, todo el mundo tiene estos mecanismos, pero que use más, lo use menos, o lo use de una manera o lo use de otra, eso es ya su propio psiquismo, su propia sobredeterminación inconsciente, es para negar algo, o para no aceptar la mortalidad, o para no aceptar la ley. Entonces ese desgarro que se tiene al intentar ser humano y desengajarte del animal, que no le hace falta palabras, no sabemos si sueñan, ¿no? Los animales o no. O sea, No sabemos, porque como no lo hablan, claro, que no sabemos. Sí, pero a lo sueña. mejor sueñan, pero Claro, no nos pueden contar pero- los sueños. claro, ¿no? pero si Tienes la un palabra perro, lo es oyes, un como desgarro, sueña y llora y de todo. claro que es un costo tremendo, porque claro, estamos en cierto modo perdidos, en el sentido de que cómo encontrarnos, y aunque hagamos ese esfuerzo, como bien dice aquí, o sea, que la compañera dice, bueno, y si no recuerdas el sueño, es decir, que es un instrumento para intentar saber cómo se logra, o sea, que estamos como nadando en una búsqueda eterna, ¿no? O sea, podríamos decir Bueno, en la poesía, ¿qué es esa búsqueda eterna? ¿Qué es volar? Y la poesía puede ser un canal muy importante para todo esto, ¿no? Bueno, son dos sobredeterminaciones diferentes. La poesía es la verdadera historia de los pueblos. Es el camino de los pueblos para contar cómo les han tratado en esa época en que han vivido, ¿no? Los poetas vienen a poner en palabras algo que está en el ambiente, que está se siente, claro, y ellos lo captan, ¿no? En la poesía además es universal, los poetas son universales, permanecen para la historia de la humanidad, pero están sobredeterminados no por su inconsciente, los poetas, sino por la poesía. Es decir, para el poeta se mete él tiene que alcanzar la poesía, ¿cómo? Leyendo poesía, trabajando en el campo de la poesía. Y ahí, leyendo, es un trabajo, el trabajo del oficio de poeta, como decía Cesare Pavese. No es, porque también hay que diferenciar entre lo que es poesía, de eso que uno piensa que se pone ahí introspectivamente y le sale de sus tripas, ¿no? Porque para escribir poesía antes hay que hacer un trabajo. Igual que para hacer un trabajo teórico, primero te tienes que empapar, leerte toda la teoría, todo lo que han escrito antes de ti, los teóricos, en la materia que sea. Claro, y a partir de ahí tú puedes, con esa materia prima, trabajarlo, combinarlo de otra manera distinta y dar resultado a otro producto teórico. Pero con la poesía es lo mismo. Está todo el trabajo poético de todos los poetas que han escrito antes que tú, ¿no? Entonces tú lees poesía, te metes en ese mundo de la poesía, leyendo, estudiando, y a partir de ahí te pones a escribir frente a la página en blanco y tú combinas de otra manera las palabras, ¿no? Y además cuentas tu historia, en el sentido de que la vida del poeta también es materia prima para la poesía, pero es más bien la poesía la que escribe a través de ti, no es Virginia Baldomino la que escribe, ¿no? Por eso es en posición femenina, es la escritura la que toma la mano de Virginia Baldomino y escribe. Si ha hecho un trabajo, si no será una porquería, ¿no? Quiero decir, es igual que Freud, ¿no? Decimos, Freud no es el padre del psicoanálisis, es el primer hijo. Es decir, él hizo un trabajo y ya estaba todo
en el campo científico estaba todo preparado para que naciese el concepto de inconsciente. Y él Estaba fue... latente en él, ¿no? Y él lo recoge. Estaba en las ciencias, estaba en las ciencias, estaba en el sistema capitalista que tenía que nacer ese instrumento de psicoanálisis para resolver las contradicciones en las personas, resolver las contradicciones que no resuelven las instituciones, ¿no? Entonces estaba tanto el campo del sistema político-social, económico, como el campo científico, porque ya se habían dado todos los conceptos necesarios para que alguien llegase y hiciese ese trabajo que hizo Freud. Claro, lo hizo él. Fue un gran trabajador que hizo lo que, bueno, le tocó y él lo tomó, asumió esa función social. Pero no es que lo haya hecho él, estaban ya todas las condiciones, lo hubiera hecho otro, quizás si no hubiera sido él, ¿no? Entonces es otra sobredeterminación, pero claro, hablar complica la vida esa herida que dices tú, ese desgarro de lo animal, que es la palabra, es la que nos trae la mortalidad también, porque es a través de la palabra que sabemos que somos mortales, porque hablamos, ¿no? Eso es otro desgarro que produce en nosotros. Llegan a decir los grandes teóricos que el verdadero trauma del humano es hablar, que no hay, o sea, la teoría del trauma, de que fue un trauma, que no es, la teoría del trauma no va, que el trauma, que todos pasamos por el mismo trauma, que fue esa separación de nuestra animalidad y esa llegada al mundo de lo simbólico, de la palabra, que es otro mundo que es el que abre también la posibilidad de la humanidad, de la civilización, de la humanidad, de los pactos, ¿no? Entonces estamos aprendiendo a ser humanos, no somos humanos totalmente, estamos aprendiendo. Es un camino a recorrer que no sabemos dónde nos llevará, pero estamos intentando, porque la palabra puede servir para sanar o para perjudicar, es decir, que la palabra también puede servir para hacernos bien, porque al hablar pues estamos exponiendo todos nuestros sentimientos, y entonces si el otro te escucha, os escucháis, es decir, que es sanadora también en ese sentido. Por supuesto. Y en cambio, en otros momentos, cuando es hipocresía, cuando es perversión ya, premeditada, entonces ya es perversión, es maldad, ¿no? Entonces, claro, ¿llegaremos a algún momento a ser humanos? Esa es la pregunta, ¿no? ¿A ser humanos realmente? Bueno, en algún momento? Esa es la construcción, ¿no? Estamos en construcción. Tanto personalmente, no es que nazcamos humanos, sino nacemos cachorritos animales y nos construimos humanos, ¿no? Y además es cada vez que uno decide si toma una decisión humana o si toma una decisión animal, ¿eh? Cada vez. De hecho, ya hay. Bueno, ya lo vemos, ¿no? De hecho, todos los días. Son muy primitivos. Claro. Pero también como historia de la civilización humana ha sido siglos y siglos y siglos de construcción hasta la civilización donde estamos hoy. Y no está acabada. Sigue. Y tampoco es lineal. Y tampoco es lineal. Hay varios Exacto. escalones. Y hay progresiones y hay regresiones también sí. en la historia de la civilización. No es lineal. Es por rupturas. Aparece algo en la ciencia, en el arte, que produce una ruptura, da sentido a todo lo anterior, a partir de que nace eso. Lo de Hitler. Bueno, pero eso... Sí, pero en cuanto a la animalidad, ¿no? Claro, como regresión. Exacto. Como regresión. A la persona que no pueda hacer... Claro, como aniquilar la diferencia. Exacto, quitar ahí, que no pueda... Claro, porque tiene mucho que ver con la diferencia, que también nos la trae el lenguaje. El lenguaje es el que nos trae las diferencias, que no solamente, o sea, radican, digamos que la raíz está en la diferencia sexual. Hay hombres y hay mujeres, porque somos animales que se reproducen por sexuación, como los perros, como los gatos, como los caballos. Nos reproducimos por sexuación, somos mortales, somos animales mortales. Entonces, claro, eso nos lo trae el lenguaje a los humanos, ¿no? Y nos trae la diferencia, que cada humano somos diferentes. Pero eso es lo más difícil de aceptar. Es que para negar la mortalidad uno niega la diferencia o quiere aniquilar la diferencia, ¿no? Entonces no existe lo femenino se
se sucumbe, se reprime, ¿no? Todo un mundo masculino, el mundo masculino, ¿no? Y con poca feminidad. Entonces, ¿ves? Ya la mitad del ser humano está reprimido. O no existen los judíos, ¿no? Como decía Gil, no, aniquilar a todos los judíos porque son diferentes. Ya hay un desplazamiento, y hay un objeto donde se ha puesto ese deseo aniquilador. O los indígenas, ahora, ¿no? En Bolivia, o los catalanes, ¿no? Lo diferente, aniquilemos todas las diferentes, seamos todos iguales, ¿no? Sería la voz. ¿Para qué? Para negar la diferencia y negar la mortalidad. Es una cosa muy primitiva. Una cosa muy primitiva. Está el miedo debajo. Debajo de todo esto está el miedo. El miedo a la muerte. A ser mortal. El miedo a los judíos, el miedo a la feminidad. Bueno, también a que sean más superiores, ¿no? Miedo. Entonces lo aniquilo para no tener que cuestionarme, ¿no? Claro. Pero ves, ya es como en la fobia, ya hay un objeto fóbico, hay un desplazamiento a un objeto, ¿no? Porque el miedo a la fobia realmente lo que viene es a sustituir otro miedo. O sea, se sustituye un miedo exterior, que es el miedo al padre, el miedo a la castración, a la amenaza paterna, por otro miedo exterior, miedo a los caballos, por ejemplo, como le pasaba a Juanito, ¿no? Hay un desplazamiento. A veces psicoanalizarse es para eso, para aceptar la humanidad de uno, construir la humanidad, no hacer cagadas a los otros, no ir por ahí, porque también uno cuando niega su humanidad, ¿qué pasa? Sin saberlo, ingenuamente, pues va pisoteando a los otros, ¿no? Hay veces que no es ingenuamente. A veces ni siquiera es ingenuamente. Es que el pensamiento, es que ingenuo es el ingenuo, es el menos ingenuo de todos. Por eso. Hay veces que va al revés. Claro. De todas formas, yo pienso que todo sucede en la mente. Todo es lo que tú elucubras, el peligro está en tu mente, ¿no? Esa de, los judíos son peligrosos, eso es un pensamiento y mira lo que llevo, ¿no? Y no, seguro que no acabo con su miedo. Seguro que no acabo con su miedo. Claro. Y si le apoyaron es porque era el miedo de muchos. O sea, quiero decir que... Y con relación, efectivamente, a esto, las víctimas se pueden convertir en verdugos, como por ejemplo ahora pasa con Israel, con los palestinos, que es avasallarlos, y incluso alguna ministra salió por ahí que es que había que ejecutar a todas las madres para que no tuvieran hijos, Sí. en fin, dicen barbaridades. Dijo ¿Cómo te puedes esterilizarlas. convertir de haber sido víctima a ser un victimario, ¿no? Es decir, a ser tu verdugo, Sí. y hacer lo mismo que han hecho con un pueblo? Es terrible, ¿eh? Es terrible. Se vuelve es contra terrible. uno, claro que sí. A veces que dices, bueno, volvamos a los árboles, a ser animalitos, a ver si nos podemos reconducir un poquito mejor, ¿no? Porque Sí, sería es terrible, más ¿no? bueno. La evolución que se lleva. Bueno, el ser humano es que, claro, es un animal que es de los más violentos en el sentido de que es capaz de aniquilar a los seres de su misma especie, que eso no pasa en ningún otro animal, así, por matar, ¿no? Pero a la vez es capaz, gracias al lenguaje, de las más grandes proezas, las más grandes obras. Contradictorios. ¿Y cómo cambian el mundo? Lo que ha hecho una persona marca siglos y siglos. Lo digo porque ayer en la 2 estuve viendo, o escuchando, viendo a la vez, Griffin o algo así, bueno, un pobre niño de familia muy humilde que llegó a descubrir los platillos, las aleaciones, llano, oro, plata, el revólver Colt, o sea, toda una vida, y hoy, después de 200 años de su nacimiento, pues quiero decir que marcó, lo que hizo marcó a la situación que hoy estamos, con toda la industria, todos los avances, en fin, sobre todo la tecnología. Claro. Es decir, siempre hay alguien que deja su supera impronta, su huella para el efectivamente, futuro, claro. Claro. y es personal, no es un logro a lo mejor porque tenga dinero o tal, sino
eso le lleva, de saber, claro. Claro. como todo, dices, es que estoy en este caso, es que me dejó, digo, hay que verla, qué ignorantes somos. Hubo escritura para que pase a la humanidad, o sea, para que perdure, lo que tiene que estar es por escrito. Si no hay escritura, las palabras, ¿no?, son opiniones, pero cuando hay escritura, cuando queda escrito, ya hace historia para la humanidad. Se tiene que dar también algo concreto en el cual puedas ver una vía. Por ejemplo, cuando en la guerra de Hitler, ¿no?, en el 45, tal, o sea, vio que el Kohl, aunque ya resurgió pues en la época del oeste, los pistoleros, tal, después separó el asunto, pero como vino Hitler con todo la armamentística y tal, pues lo hizo ya a nivel programado, es decir, en serie. Y ahí ya fue, o sea, un hecho de una persona que marca época y evolución con respecto a otros siglos, y es verdad. Claro, también luego ahí entra la sobredeterminación económica, es decir, ya la producción en serie Bueno, lo que fue hace es... multimillonario. Claro, que eso... Y venía de una familia, pues eso. Pero a él le inculcaron de que no solamente el poderoso, el que tiene dinero, puede hacer grandes cosas. No, en la ciencia no. Mira, hay un aforismo que dice, si no puedo ser rico, por lo menos puedo ser culto. ¿Qué es más importante? Ante todo, cultura, porque es la que te hace libre. Y si no, eres súper machacada y súper... Bueno, Eso es lo del Como tú no lo permitas... El que investiga y que pregunta es el que más Está tiene. relacionado ¿Por con qué? lo de El que conquistar investiga y que nuevos pregunta es el que más territorios tiene miedo. o defender el tuyo. Sí, Igual sí. con la ametralladora Sí. o con las Sí. flechas, porque los Más antiguos para atacar a Gracias, a hasta otra ahora. tribu, pues